Y bueno, pues en nombre del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a esta charla con expertos, Marco en casa, esperemos que estés todos en su casa. Hablemos sobre curaduría. Esta tarde tenemos como invitada a Alejandra Labastida, curadora e investigadora, quien trabaja actualmente en el Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC. Alejandra Labastida es curadora de arte contemporáneo, se desempeña actualmente como curadora adjunta del MUAC, donde ha trabajado desde el año 2008. Tiene una licenciatura en Historia por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Historia del Arte por la UNAM. En el año 2013 recibió el premio Issy Saha Research Award y en el año 2012 fue la International Curatorial Competition en Estambul. También fue curadora asistente en el pabellón mexicano de la edición de la Bienal de Venecia número 54 y ha publicado en varios catálogos y revistas de arte contemporáneo. Entre sus más recientes curadurías se encuentran Melanie Smith, Farsa y Artificio, Playing Innocent, Teresa Margolles, Sutura, CTO Delat, y Cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, la vida cambió las preguntas, Hilma Gid, Una carta siempre llega a su destino, Los archivos Barragán y Mladen Stilnovic. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por tu participación. Hola, hola a todos. Gracias, Indira y al Marco, a invitarme. Sé que está súper complicado esto de mantener la comunidad en este contexto. Lo estamos viviendo también en el MUAC, pero al mismo tiempo es muy importante. O sea, es muy importante que como comunidad sobrevivamos. Sabemos que todo está en una situación muy precaria y que el sentir esta conexión tanto con el público y nuestra propia posibilidad de adaptarnos y de transformarnos a lo que está sucediendo para seguir estando juntos es vital, ¿no? Entonces este tipo de encuentros son muy importantes, entonces muchas gracias por organizarlo y también muchas gracias a todos los que se conectaron y están aquí con nosotros. Bueno, yo tengo entendido que ya han tenido ya una plática anteriormente donde hubo una introducción bastante general sobre lo que es la curaduría. Entonces pensaba yo más bien hablar desde un lugar más personal y desde los proyectos. Y pienso que es algo que es además muy congruente con lo que yo opino que es la curaduría, con un poco de alguna forma mi definición, porque en realidad la curaduría en mi experiencia es algo que se va reinventando y renegociando para cada proyecto, ¿no? O sea, es claro que se pueden hablar de términos generales y que además se ha ido profesionalizando mucho la curaduría, entonces ahora ya hay, cuando yo empecé casi no había un programa en BARD, había como en algunos programas, pero en general mucha gente venía de diferentes contextos. Por ejemplo, yo estudié historia, ni siquiera estudié historia del arte, hasta después hice una maestría de historia del arte, gente que venía de filosofía, de distintos contextos, y que desembocaban como en este interés por discutir las cosas desde el arte, ¿no? Desde este dispositivo o esta posibilidad que daban las exposiciones. Eso fue particularmente mi caso. Yo al estudiar historia hubo algo del mundo académico que no acabó de interesarme, que sentía que había cierta rigidez, sí, o sea, esta idea como del rigor académico y eso que de pronto le quitaba el goce a mis investigaciones, ¿no? Y reducía ciertas posibilidades. Y de pronto encontré este campo abierto de la curaduría en donde realmente se podía seguir coqueteando con conceptos, teorías, o sea, seguir investigando, pero jugar con ellos de una manera como muy diferente, ¿no? Entonces, como les decía, claro, ahora se ha ido profesionalizando, cada vez hay más programas sobre la curaduría, pero a mí me interesaría mantener como más esta idea de flexibilidad de una como práctica o un oficio que de alguna forma se renegocia según las necesidades de cada proyecto, ¿no? Entonces, pensando un poco en eso, yo quería compartirles como una selección de los proyectos que a mí me interesan y quería dividirlo en dos partes, porque un poco volviendo hacia esos proyectos y tratando de escoger cuáles quería compartir con ustedes, encontré una serie de proyectos que de alguna forma habían trabajado esta situación de la distancia y la presencia,
¿no? Entre el artista y la institución y el público de diferentes formas y que entonces me parecía que valía la pena reflexionarlas ahora, ¿no? Aunque fueran un contexto diferente al de una pandemia, pero que de pronto me daba cuenta que había tenido que yo incorporar la distancia y la negociación con la presencia física desde distintos ámbitos y encontrar una solución formal que se incorporaba dentro de la misma estructura de la pieza y que en ese sentido valía la pena como platicarlas ahora. Del primer proyecto, ahorita les paso un poco de imágenes. El primer proyecto no tengo imágenes porque precisamente era parte de la premisa del proyecto. Este proyecto se llamaba Los Subrogados y fue un programa de performance que hice el año pasado, me parece el año pasado, y lo que planteaba era precisamente hacer una colaboración, en este caso se hizo con el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, en donde 8 artistas, 4 artistas mexicanos y 4 artistas en Canadá, iban a presentar su obra en los museos, ¿no? Cada uno en el museo, los canadienses en México y los mexicanos en Canadá, pero evitando viajar. Entonces, un poco en el centro de la preocupación del proyecto tenía que ver más como una cosa de este juego con la distancia y la presencia, giraba alrededor de la preocupación por la huella de carbono, por la crisis ecológica y medioambiental, ¿no? Entonces era como el mundo del arte es un mundo que realmente tiene una huella de carbono impresionante, porque funciona en base como a un sistema de movimiento de cuerpos, ¿no? En donde los artistas tienen que estar constantemente en movimiento, tanto artistas como curadores, pero mucho más los artistas. Entonces, todos los agentes están todo el tiempo moviéndose entre bienales, entre eventos, documentos, entre residencias. Entonces, es más, hay una pieza de un artista croata que se llama Mladen Stilinovic, que hizo en los 90s, que decía que hablaba, bueno, era una cosa como irónica, entonces decía cuando un artista que no habla inglés no es un artista. Entonces yo decía que ahora un poco eso se podía actualizar a un artista que no viaja constantemente, no es un artista, ¿no? O sea, si no estás moviéndote entre 5 países, viviendo entre 5 países y moviéndote todo el año, no existes, ni como curador, ni como artista. Y eso, claro, hay toda una cuestión de precariedad de las condiciones de trabajo para los artistas, porque a veces sobreviven así simplemente, entonces a veces ni siquiera tienen una casa, ¿no? Sino como que van viviendo en estas residencias un mes, en la otra 2 meses, van un poco sobreviviendo así porque a partir de eso pueden producir, pero en realidad no tienen realmente unas condiciones de trabajo como óptimas en un espacio con una casa, ¿no? Donde poder llegar. Y entonces partía un poco de esto. Y lo que retomó fue una pieza bastante famosa y reconocida de los 90s de Luis Felipe Ortega y Daniel Guzmán, que se llamaba Remake. Y en ese entonces lo que ellos tenían es que en ese momento no había acceso, conocían una serie de performance muy famosos, muy canónicos, que eran referencia para ellos y de los cuales todo el mundo discutían, pero que en ese momento en realidad solo conocían por descripciones y tal vez una imagen en un libro o en algún lugar, pero no tenían acceso a los videos ni conocían realmente esas piezas, ¿no? Entonces ellos decidieron rehacer, por eso se llama remake, decidieron rehacer todas estas, todos performance y grabarlos. Entonces la pieza es un video en donde ellos interpretan, según lo que han leído, estos performances canónicos que eran importantes para su práctica. Entonces, un poco la idea de los subrogados era hacer el ejercicio contrario, es decir, ahora lo que pasa es que estamos tan digitalizados que en realidad la mayoría de las veces vemos los performances y vemos todas estas cosas precisamente solo a través de la pantalla, cuando la condición misma de la práctica del performance tiene que ver con esta relación de presencia en físico. Entonces, un poco el planteamiento del proyecto era decir, bueno, ¿cómo podemos recuperar esta idea de que el performance se tiene que ver en vivo, ¿no? Que el performance
es una relación directa de cuerpo, de energías, como que se crea un campo de energía entre el artista y el público y que entonces tiene que ser experimentado de esa manera o debería óptimamente ser experimentado de esa manera, pero sin caer en este juego de movilidad extrema, ¿no? Entonces, ahí la distancia juega como, bueno, es una distancia que en realidad ya no es necesario recorrer la distancia porque tenemos todas estas tecnologías que permiten no hacerlo, pero eso cambia la condición, la naturaleza misma del performance, ¿no? Como tal. Entonces, la propuesta era que yo trabajé con una curadora en Montreal, cada una escogió unos artistas y entonces los emparejamos. Hicimos como parejas de artistas y cada uno iba a presentar la obra del otro en el otro país. Entonces hubo un trabajo de ellos, un gran trabajo como de colaboración y de coordinación entre ellos, porque en realidad cada uno, por eso se llama subrogados, iba a prestarle el cuerpo al otro artista que estaba en otro país. Pero para nosotros era muy importante, a ver si quieren, bueno, era importante esta cuestión de autoría, o sea, como se presentó es que tú llegabas al MOAC y se anunció el programa Subrogados entre el Museo de Montreal y el Museo del MOAC. Y entonces no se decía si estaban Guillermo y no sé por decirlo, Tania. Entonces, emparejados no se decía Tania, que era la canadiense, no decía Guillermo presenta la obra de Tania, sino simplemente se decía, estaba anunciado, vengan a ver el performance de Tania, de Sonia, la artista canadiense, al MOAC. Y cuando tú llegabas al MOAC, estaba Guillermo haciendo el performance, no Sonia, pero se conservaba la autoría de Sonia porque realmente el ejercicio era tratar de hacer una especie como de trueque entre ellos en donde se prestaban su cuerpo, ¿no? Como de alguna forma podían como ocupar el cuerpo del otro para que el performance fuera efectivamente presencial, pero no tuviéramos que depender de este sistema como de viajes de alto huella de carbono y que también, claro, se vuelve un problema económico, por supuesto, ¿no? O sea, esto permitía hacer una serie de intercambios con otros países sin tener que gastar tanto, ¿no? Entonces, fue muy interesante. Las piezas, no diría que fue un programa súper exitoso, ¿no? Fue complicado, pero me interesaba como experimento porque era como empezar a pensar, o sea, estaba como aún antes de estas cosas, empezar a pensar cómo podemos seguir conectando y colaborar en un momento en donde no fuera posible viajar, ¿no? Entonces, bueno, ese era uno de los proyectos con el que quería empezar la plática. Y ahora sí les voy a compartir pantalla porque los demás, bueno, no hubo imágenes porque parte de esta idea de recuperar la noción de la experiencia en vivo tenía que ver con que estas piezas no tuvieran una segunda vida en video. O sea, que no pudieras tú luego acceder a verlas en video. O sea, o estuviste ahí o no estuviste. Y la consecuencia también fue que los propios artistas nunca vieron su pieza, ¿no? O sea, ellos presentaron en el MOAC, entonces tienen en su currículum que hicieron un performance en el MOAC, pero ellos no estuvieron ahí y no tienen registro de lo que pasó ahí, sino que había un ejercicio como de confianza mutua extrema, ¿no? En donde confiar que esta otra persona iba a ser, iba realmente a prestar su cuerpo y cumplir con el performance como lo estaban pidiendo. Bueno, ese era, voy ahora sí a compartirles pantalla. Bueno, este era el anuncio, como pueden ver, entonces había este juego entre los subrogados y les substituts en francés. Este proyecto lo curé con Véronique Leblanc y estos eran los artistas que participaron, ¿no? Entonces estaban emparejados de esa manera y como pueden ver no había una correlación, por ejemplo, de género, ¿no? Y fue interesante porque para los mexicanos fue como un ejercicio que era un reto, pero no estaba como contaminado con una serie de cuestiones políticas que sí estaba para los canadienses. O sea, por ejemplo, para ellos era muy problemático el pensar que ellos iban a
utilizar el cuerpo, por ejemplo, de un joven mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de problemas existía ahí, ¿no? O hubo un artista canadiense que estaba emparejada con Guillermo Santamarina simplemente porque trabajaban, o sea, porque sus habilidades se prestaban, o sea, tenía que haber, claro, o sea, tenía que ser alguien que pudiera hacer lo que el otro estaba pidiendo que hiciera. Entonces ella trabajaba, eran proyectos sonoros, y entonces se necesitaba alguien que tuviera como esa capacidad de trabajo con el arte sonoro, y por eso estaba emparejada con Guillermo Santamarina. Pero para ella, lo intentamos, pero llegó un punto que para ella era demasiado, no podía, no pudo con la idea de que ella le iba a prestar su cuerpo a un artista, a un hombre, y que ese hombre iba a usar su cuerpo para hacer algo, ¿no? O sea, no hubo forma de hacerles entender que era un trueque, ¿no? O sea, que era realmente un trueque, y que era más bien estaban pensando sobre esta condición de qué otro tipo de colaboración se podía hacer a distancia, ¿no? Entonces, eso fue interesante. Y aquí está. Ok, el siguiente proyecto del que les quiero hablar es un proyecto que se llama Una película de Dios. Es un proyecto del artista Nuria Well, y formó parte de un proyecto que se llamó Temporal. Fue una exposición que presentaba 4 artistas que hicieron una residencia en el MOAC y que curé con Daniela Pérez. Y uno de ellos es el proyecto de Nuria Well. Entonces, Nuria Well es una artista catalana que trabaja temas bastante álgidos, y siempre colabora con los sujetos que están inmersos en esas condiciones que está de alguna forma como denunciando. Entonces, en este caso, era una continuación de un proyecto que ella hizo en Colombia. A ella la invitaron a hacer una residencia y a hacer un proyecto nuevo en el museo en Medellín. Y entonces ella, de Botero, perdón, y entonces ella lo que decidió es, porque llegando investigó, tuvo una experiencia en específico que la hizo entender la gravedad del asunto de la trata del turismo sexual en Colombia, y entonces ella decidió trabajar a partir de eso. Y lo que hizo es que se llamaba La Feria de las Flores, el proyecto, y entonces trabajó con una asociación que rescataba chicas de la trata de menores, que ya estaban rescatadas. Trabajó con ellas, y ellas hacían unas visitas guiadas en la exposición de Botero, en la exposición fija, ¿no? Entonces la colección de Botero que estaba ahí presentada. Entonces ellas escogieron una serie de obras y hacían visitas guiadas. Entonces lo que acababa sucediendo es que estas chicas veían una serie de cosas en los cuadros y contaban esos cuadros desde, por supuesto, sus vivencias personales. Entonces empezaban a aparecer una serie de situaciones en las representaciones de Botero, que por supuesto era la perspectiva de las chicas, pero de pronto lo que hacía Nuria era hacer este dispositivo desde el cual estas personas eran escuchadas, ¿no? Por un público que normalmente no podían ser escuchadas, y podían de alguna forma elaborar lo que habían vivido y lo que habían experimentado desde otro lugar, y también hacer de la misma manera, que es una operación que hace mucho Nuria, es que siempre está pensando, bueno, hay este problema, pero ¿qué otros engranajes permiten que sucedan estas cosas, ¿no? ¿Quién es partícipe? ¿Cómo la sociedad no está atendiendo esta problemática? Por tanto, está dejando que pase, ¿no? Entonces, bueno, fue un proyecto muy exitoso, ¿no? La gente pues realmente salía muy, muy, muy conmovida, y las chicas estuvieron como, bueno, hay entrevistas, si quieren luego les puedo pasar como los links y eso de lo importante que fue para ellas esa posibilidad de hablar de lo que estaba sucediendo, porque además ellas estaban rescatadas, pero sabían que había muchas chicas más muy parecidas a ellas que seguían en el mismo contexto, ¿no? Entonces era de alguna forma presentar otro tipo de saber, decir,
estas chicas tienen un tipo de saber que parte de la experiencia muy específico que no tienen otras personas. Y entonces es importante escucharlas, ¿no? Entonces ella, cuando la invité a México, ella quiso continuar con esta misma investigación porque por supuesto que México también es uno de las capitales, ¿no?, mundiales de la trata. O sea, es uno de los después del narcotráfico, es uno de los negocios más fructíferos en México, la trata de menores. Y entonces ella decidió continuar con este proyecto. Y en este caso, como no teníamos, como el museo no tenía una colección permanente, bueno, sí tenemos una colección permanente, pero es difícil, a través como del arte contemporáneo, era difícil hacer como esta misma construcción. Entonces ella lo que decidió es que quería abordarlo también desde cómo participaba toda esta... todo este espectro visual e imaginario visual que tenemos a través de las representaciones de la Iglesia católica y de los cuadros decimonómicos que están en los museos de México, y cómo de alguna forma esto participaba en cierta educación patriarcal, tradicional, que permitía alguna de estas situaciones, ¿no? O sea, cómo los tropos de la violencia al cuerpo femenino participaban también de este imaginario. Entonces, lo que hicimos es contactar con una asociación civil que también rescata chicas de la trata de blanca, de este contexto, de la trata de menores, y Nuria estuvo viniendo varias veces y trabajando. Aquí pueden ver cómo está trabajando con algunas de ellas. Estuvo trabajando varias con ellas, y aparte, hicimos una selección de los cuadros que estaban disponibles en la Ciudad de México, en los museos, y a partir de ellos, que había como ciertas reglas, eran escenas bíblicas donde participaba una mujer, etcétera, etcétera. Entonces, ellas escogieron una serie de cuadros, y a partir de eso hicieron una curaduría. Entonces, esto es importante porque es de alguna forma también ampliar esta noción de curador. O sea, y eso fue una discusión en el proyecto. Había gente que decía, bueno, no, no son, simplemente están haciendo una selección, pero no están haciendo una curaduría. Hubo toda una discusión sobre cómo llamar el trabajo que ellas estaban haciendo. Ellas de alguna forma estaban seleccionando una serie de obras para crear un discurso y para después escoger cómo se iba a emplazar en un espacio. Entonces, bueno, para muchos eso sería una definición clásica de curaduría, pero había un problema a reconocer su lugar de saber, ¿no? No eran ellas curadoras, ellas eran menores. Entonces fue muy interesante cómo el lugar del curador ahí estaba como... había como esas reservas de decir quién es curador y quién no, y quién haciendo estos mismos ejercicios va a ser reconocido como curador y quién no lo va a ser reconocido como curador, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hay muchos proyectos en donde se invita, no sé, a un arqueólogo a hacer una revisión de una colección porque nos interesa su perspectiva y su saber específico, para desde ahí plantear un proyecto. Y ahí no hay problema en considerar que lo que está haciendo es curaduría. Pero de pronto con estas chicas menores sí fue toda una discusión muy, muy, muy grande para realmente que se aceptara si estaban haciendo una curaduría o no estaban haciendo una curaduría. Pero más allá, ahorita les voy a presentar cómo se presentó el proyecto. Bueno, mejor se los presento y luego les hablo porque estoy hablando ahorita esto de la distancia. Lo que pasó es que este proyecto estaba pensando, y eso era muy importante, como lo que sucedió en Colombia, es que las chicas podían estar, una vez que habían seleccionado las obras, tú ibas a la visita ya y ellas estaban ahí, y entonces ellas podían hacer el relato y ellas podían contar por qué habían escogido esas obras y qué es lo que veían ellas en esas obras. Pero el problema en México es que la situación de inseguridad para ellas era tal que ellas están confinadas, en realidad. Es una casa refugio, pero están confinadas ahí por su propia seguridad, ¿no? O sea, la PGR tiene, tiene la tutela, pero cede a esta organización civil, pero en realidad estas chicas, muchas de ellas
pues la gente que los proxenetas que las tenían siguen afuera, o algunos las están buscando, o a veces tienen que esconderlas de su propia familia, porque fue su propia familia quien las vendió. Y entonces, bueno, es una situación muy, muy dura, y algunas de ellas estaban como en bastante peligro. Entonces, no podían aparecer. Su cuerpo, ellas estaban confinadas y no podían aparecer físicamente. Entonces, eso fue como un gran reto para Nuria y para mí, porque eso, claro, cambiaba muchas las cosas, ¿no? Al final, lo que decidimos es que ellas sí hicieron algunas de ellas de plano por su situación no podían salir, pero solamente tuvieron las clases bueno, estos encuentros con Nuria, y a partir de ellos se seleccionaron las obras. Entonces cada una tenía las obras, cada una escogió su seudónimo, y en el video donde sí aparecen están borradas sus caras para proteger su identidad. Y lo que hicimos fue que había 3 de ellas que estaban en un riesgo un poco menor, y que entonces por lo tanto tenían la posibilidad de salir, y entonces hicimos una visita guiada con ellas, y solo con gente del museo. Fue una cuestión cerrada, con gente de súper confianza, ¿no? Del museo, trabajadores del museo. Entonces tuvimos ese momento, se grabó, y lo que sucedió es que en la exposición, la instalación, se convirtió en esta especie como, como les decía, era parte de otro proyecto, era una exposición dentro de una exposición de 4 proyectos. Entonces, cuando tú entrabas había este juego, porque parecía como si de pronto estuvieras en el Munal, ¿no? Y había estas obras que efectivamente nos prestaron de Munal, de San Carlos, de distintos lugares, decimonónicas, siempre se me complica, y aquí en estas bocinas estaban los audios grabados de las niñas. Y entonces tú te parabas abajo de cada una de las obras, y entonces podías oír el relato de ellas. También en el caso de México, y eso fue tanto duro como interesante, es que tuvimos contacto con una familia de proxenetas que habían ya cumplido su condena, habían sido arrestados, cumplieron su condena y habían tenido una conversión al cristianismo, y a partir de ahí se han dedicado a pues hablar sobre el tema y tratar de luchar contra la perpetuación de ese sistema. Y entonces nosotros los entrevistamos, y ellos también hicieron su propia versión de los cuadros, ¿no? Entonces era muy interesante porque realmente se espejeaban. La versión de lo que veían las niñas y lo que veían ellos en esos cuadros era muy parecido, era realmente muy parecido. Claro, era desde la perspectiva opuesta, pero era una situación muy parecida, era muy, muy fuerte. Y entonces ahí también tuvimos otro problema, porque claro, ellos sí podían aparecer, ellos sí podrían haber dado una visita guiada. Entonces tuvimos que decidir, bueno, que si ellas no pueden aparecer, ¿les vamos a dar los lugares a ellos o no? Entonces hubo, por lo que estoy hablándoles de este proyecto, además de porque es un proyecto que fue muy importante para mí pues sí, por la gravedad del asunto, y por poder tener el encuentro con estas chicas sobrevivientes, que son realmente increíbles, porque hubo toda esta negociación de la presencia y no la presencia, ¿no? Entonces, finalmente se decidió, que si ellas no pueden estar, ellos tampoco, no vamos a dejar que estén solo ellos, que ellos puedan poner el cuerpo y ellas no, porque ya en el video sucedía, ¿no? En el video, tú cuando ves el video, el documental, todas las caras de las mujeres están vetadas, están borradas, menos la de la artista española, ¿no? La artista española blanca, ¿no? Que viene fuera, y la de los hombres. Porque incluso en la familia de proxenetas, la mamá participaba. La mamá participaba y accedió a hacer la entrevista, pero ella a que se usara su imagen. Los hijos no tuvieron ningún problema en ponerse un traje y hacer la entrevista y que apareciera su cara y contar la historia y eso. Pero ella, o sea, la carga social
de haber participado como mujer en algo así era mucho más grave, ¿no? Entonces ella sí decidió permanecer en el anonimato. Entonces lo que pasaba es que al final las únicas caras que podías ver en el proyecto eran la de los exproxenetas. Entonces la decisión del artista fue que entonces no veríamos la cara de nadie, ¿no? Y se convirtió esto en una instalación sonora, que es lo que están viendo ustedes ahorita. Entonces, bueno, en el primer proyecto Los Subrogados, incorporamos esta idea de la distancia y la presencia física en una especie como de intento de preocupación por la huella ecológica del sistema del arte, ¿no? Que de pronto, pues ahora en este contexto se vuelve un tema bastante importante y algo que me pregunto qué va a suceder, ¿no? Si de pronto después de que retomemos esto se va a volver a activar, ¿no? Todo este sistema de movimiento, hay que pensarlo. O sea, yo misma, por ejemplo, tenía ahora una invitación a la Trienal de Moscú. Se suponía que yo ahora mismo tenía que estar yo en Moscú viendo la Trienal, porque invitan a especialistas a que visiten el trabajo que están haciendo, ¿no? Entonces me invitaban y yo iba a ir y etcétera. Entonces ya me escribieron y me dijeron, no, pues evidentemente se aplazó, pero nos vamos poniendo de acuerdo para ver cuándo va a poder ser o así. Pero entonces ahora me pregunto, bueno, entonces ahora se termina esto y ¡pum! Volvemos a viajar. ¿Qué tan necesario es que yo vaya a la Trienal? ¿Sabes? O sea, claro que es muy enriquecedor, claro que es increíble encontrarnos, pero bueno, ahora que estamos viendo las consecuencias y las causas de lo que estamos viviendo, ¿vale la pena recuperar o replantear este sistema de circulación continua súper intensa y densa del sistema del arte? ¿O valdría la pena realmente replantear, o sea, aprovechar esto, lo que estamos viviendo ahorita, para replantear esas formas de colaboración y de circulación de la información, ¿no? Es en el caso de los subrogados. En el caso del proyecto de Nuria, pues en realidad tiene que ver con qué cuerpos están confinados y qué cuerpos no. Ahora, claro, es un poco, lo hablaba un poco con Indira cuando estábamos esperando empezar esto. Bueno, hay ciertas zonas de la ciudad de la Ciudad de México, que tienen focos más altos que otras partes de la ciudad. Y claro, por supuesto, es claro que en ciertas zonas la gente, no solo las condiciones de la vivienda, sino que en general no se pueden dar el lujo de no salir a trabajar y de no tomar el transporte público, y entonces claro que los niveles de contagio son mucho más altos. Entonces, ¿quién puede darse el lujo de estar confinado o no? ¿No? Ahora es un lujo estar confinado, aunque no lo pensamos. Es un gran privilegio poder estar confinados en nuestras casas. Pero cuando yo estaba haciendo este proyecto, estaba pensando el contrario. Bueno, estas chicas están confinadas en sus casas porque sus cuerpos están en constante peligro, ¿no? Y no pueden salir. Entonces, y cuando termine esta crisis, sus cuerpos van a seguir en peligro, porque todo el sistema que además atraviesa en términos de complicidad niveles muy altos de la estructura de poder en México, no las protegen, ¿no? Entonces, y no pueden estar, o sea, no pueden estar, no pueden, hicieron un trabajo, hicieron una curaduría y estaban muy emocionadas y no pueden estar ahí en cuerpo, ni conocer a sus espectadores, ni hablar con ellos, pues sí, por toda la estructura de precariedad que las rodea, ¿no? Y de violencia. Entonces, este era uno de los proyectos en los que pues he estado revisitando y pensando en ese sentido. Y el tercer proyecto que les quería hablar sobre esta cuestión de la distancia es uno de los proyectos que está ahora en marco, es una de las piezas que es parte del proyecto de Melanie Smith, y supongo que de eso han oído un poco. No me voy a superclavar en la pieza, pero bueno, es una pieza que lo que hace Melanie es tomar un cuadro de William Blake, es el Círculo de los Lujuriosos, que es una ilustración a la Divina Comedia, al infierno de Dante, que hizo, y a partir de ese cuadro hacer esta tableau vivant,
¿no? Esta reconstrucción con cuerpos, pero lo hace desde un lugar que entrecruza como mucho del trabajo de Melanie, que supongo que si escucharon su conferencia ya lo sabrán bien, que cruza este lugar del cine, del performance, de sí, acción, de lo que estar como replanteando el plano pictórico a ellos. Entonces ella ya lo había hecho, lo hizo en un proyecto muy interesante y muy lindo en La Tallera, que curó Dayana Pimentel, y aquí lo que quisimos, por lo que les quería hablar, es que de pronto hubo una oportunidad, porque este proyecto que ahora está en Marco y que empezó en MACBA, cuando viajó a la Ciudad de México, en realidad se fraccionó en dos espacios. Desde un principio sabíamos que iba a estar mitad del proyecto en el Museo Amparo y mitad del proyecto en el MUAC. Y eso de pronto nos permitió pensar en la distancia, que era algo en lo que Melanie y yo llevábamos trabajando ya bastante tiempo. Habíamos estado hablando como de la distancia, de la escala, cómo pensar sobre esto y cómo incorporarlo como materia prima en sus investigaciones. Y de pronto tuvimos esta oportunidad de tener un mismo proyecto, una misma exposición que se dividía en dos espacios. Y ahí fue cuando decidimos incorporar a la distancia como materia prima de la obra y de la misma exposición. Entonces, en primera instancia, la misma estructura de la exposición estaba pensada así, y entonces en cada espacio había una serie de mirillas donde tú podías asomarte y veías a través de cámaras de vigilancia en el otro museo que estaban grabando en vivo la pieza. Entonces había una serie como de conexiones entre los dos espacios en vivo que tenían que ver a través de, que se podían acceder a través de estas mirillas y que conectaban distintos momentos de la obra de Melanie a través de esas mirillas, ¿no? Entonces a lo mejor había un cuadro de la serie de Spiral City en el MUAC, y al lado había una mirilla y entonces tú te podías asomar y eso te llevaba al video de ese mismo proyecto Spiral City que estaba siendo proyectado en el Amparo. Entonces ya esta idea de incorporar la tecnología de las cámaras de vigilancia, de el acceso en vivo, estaba ya ahí presente. Y después, entonces decidimos que ella quería hacer otro de estos ejercicios de acción, tableau vivant, pero en este caso incorporar la distancia, ¿no? Entonces cuando lo hizo en La Tallera, ella estaba dirigiendo en vivo los cuerpos y estaba dirigiendo las cámaras y se estaban como tomando. Y aquí lo que hicimos es que se dividió, y entonces el día de la inauguración, en el MUAC estaba sucediendo la acción, pueden ver ahí un poco el público, ¿no? Aquí estaba el público, nosotros estábamos del lado del MUAC, teníamos esta pantalla a la derecha, que es lo que Melanie veía en el Amparo. Melanie estaba, bueno, ahí pueden ver el público. Y Melanie estaba en el Museo Amparo, que ahí es donde terminaba la exposición, en este pequeño cuarto, y desde ahí ella podía ver lo que nosotros estábamos haciendo en el MUAC y dirigir. Entonces nosotros oíamos y la voz de Melanie decía, bueno, cámara 5, entonces desde ahí dirigía las cámaras y los cuerpos, decía, cuerpo 5 a la posición 4, y luego decía, ahora la cámara mueva hacia la mano. Entonces ella estaba dirigiendo toda la filmación a distancia a través de estas tecnologías. ¿Cómo lo haría si estuviera ahorita en confinamiento? Si ella hubiera hecho un proyecto ahora en confinamiento, lo haría así. Y hay un antecedente a esta pieza que de hecho también está en la exposición y que se hizo realmente, se hizo para FEMSA, para Marco, hace algunos años. Y es una pieza en donde ella decidió, le comisionaron una pieza para FEMSA y decidió, en lugar de ella ir a filmar, con una artista local, con Leo Mars, y ella dirigir, si la pieza se llama Skype, porque ella desde su computadora iba dirigiendo a Leo y iba grabando él la colonia veraniega y en Monterrey. Entonces, esta idea de filmar a distancia y de utilizar
este tipo de tecnologías para acceder a otro tipo de creación de imágenes, ya estaba ahí. Se cruzó en nuestro proyecto con esta idea de los tableau vivant, filmaciones en vivo, etcétera. Y bueno, se dio esto, pero entonces ya ahí, Melanie desde ahí ya estaba pensando como una especie como de ecología de la imagen, o sea, como pensar un poco futureando y decir, bueno, ¿cómo se va cómo vamos a producir? O sea, ¿cómo vamos a seguir produciendo? O sea, claro, Melanie está constantemente como dándole una vuelta de tuerca más a sus investigaciones, ¿no? Entonces, ella, en esta investigación de entre lo pictórico, la imagen fílmica y lo performático, estaba dándole una vuelta de tuerca más, metiéndole la distancia en el proyecto. Pero ahora, esto fue bastante reciente y ahora platicando con ella en el confinamiento, pues decíamos, bueno, claro, esto ahora toma todo otro sentido, ¿no? El poder pensar a producir, decir, bueno, es que a lo mejor ahora vamos a empezar a producir así, porque ya no tiene sentido estar viajando, o porque ya no va a ser posible, o porque simplemente va a funcionar de otra manera, ¿no? De ahora en adelante. Entonces, realmente fue como muy interesante en ese sentido, como pensar en esta idea de la ecología de la imagen. Y ahora, por ejemplo, viendo lo que están haciendo en Jumex, no sé si han visto, en Jumex ahora tienen un proyecto de Mario García Torres, en donde él ocupó una de las salas y lo que pasa es que es eso, hay una serie de cámaras de vigilancia y tú puedes acceder en vivo a lo que él está haciendo. No es realmente un performance, me parece, o sea, él está como es más un ejercicio en donde él está abriendo, es como si visitaras su estudio, ¿no? Pero lo está haciendo en las salas. Entonces hay este juego entre la sala de exposición, el estudio, el acceso, ¿no? Y también como otros juegos de intimidad, ¿no? Me parece. Entonces, me parece, o sea, estábamos platicando con Melanie, por eso quería revisitar este proyecto, porque de alguna forma también, por una preocupación formal y conceptual, estábamos jugando ya con esta idea de creación y de experiencia del proyecto a distancia, porque lo que pasaba es que, sobre todo del lado de Amparo, perdón, algo moví, ok, sobre todo del lado de Amparo, la gente lo que veía era a Melanie haciendo eso y ellos podían ver las pantallas y también si pueden ver aquí, había una mirilla en donde tú podías ver lo que estaba pasando en vivo en el MUAC. Entonces, esta idea de ver las piezas como a distancia a través de una pantalla fue una experiencia que propusimos ahí y que, bueno, ahora es nuestra única posibilidad, ¿no? Y eso ha cambiado, por supuesto, las cosas. Ahora lo que hemos hecho en el MOAC, además de muchos otros programas parecidos a estos, de programas públicos que están como realmente a atender, se ha hecho un podcast, varios proyectos, pero desde curaduría, sobre todo lo que se planteó fue abrir una sala más. El MOAC tiene 9 salas de exposición y entonces abrimos la sala 10, en donde se está programando una serie de videos, ¿no? Pero claro, porque eso es lo que se puede hacer ahora. Pero eso abre como otro tipo de relación con el espectador, en el sentido de que ahora estamos en las mismas condiciones que el espectador. O sea, para mí ha sido, claro que siempre que hago una exposición estoy pensando en el espectador y cómo va a recibirlo y cómo sería mejor recibirlo, pero de pronto hay algo del dispositivo del museo en donde el curador y el artista de alguna forma están de un lado y el espectador del otro. Pero ahora, al estar todos como en la misma condición, todos confinados en casa, me parece que la experiencia en términos curatoriales ha sido diferente. O sea, por ejemplo, son preguntas como, bueno, que si este video se puede ver bien en pantalla, pero la gente lo está viendo en pantalla o lo está viendo en su teléfono. Entonces, bueno, ahora voy a verlo en el teléfono para ver si funciona la pieza, si lo ves en el teléfono, no en una pantalla, ¿no? O incluso preguntas como, bueno, me gustaría ahora que estoy, digo,
las angustias, soledades, estreses o lo que sea que estemos pasando, decir, bueno, esta pieza que a lo mejor me parece muy interesante, con un tema muy puntual, pero es algo que yo querría ver ahora en este contexto, ¿no? Es algo que yo podría ver o que puedo recibir ahora. Entonces, hay una serie como de trabajo de empatía y de cuidado hacia el espectador, que por lo menos en mi caso ahora me doy cuenta que no tenía tan consciente como ahora, y que pienso que tiene que ver con la igualdad de circunstancias, como que estamos compartiendo una circunstancia muy específica. Entonces yo puedo decir, bueno, pienso que yo ahora no podría, este video sería muy angustiante para mí, por ejemplo. O no, este video lo vi y me hizo sentir o me hizo reflexionar o se conectó con cosas que estoy pensando. Entonces, creo que en mi caso, ahora me doy cuenta con esta experiencia que no había sido nunca tan directo, ¿no? O sea, esta idea de empatía con el espectador. Y me parece que es algo que va a ser importante de ahora en adelante. O sea, no solo todas estas ideas de esta experiencia del uso de la tecnología y de replanteamientos que tenemos que hacernos en el mundo del arte, también van a pasar por esta idea del cuidado. Y bueno, esto es algo que está por todos lados, ¿no? O sea, si tú lees los textos de todos lados, de filosofía, de arte, de todos lados, la palabra que más van a encontrar ahora es cuidado, el cuidado, ¿no? Y es algo que yo por lo menos llevo trabajando un tiempo, porque estoy preparando una exposición desde hace tiempo con Elena Chávez MacGregor sobre la maternidad, sobre la experiencia de la maternidad. Entonces, claro, a mí el término de cuidado me viene, es algo que vengo rumiando desde hace un tiempo, pero ahora de pronto está en todos lados. Y en realidad me da mucho gusto, porque me da la impresión que siempre ha habido como una especie de noción de la curaduría que tiene que ver con la negociación, que claramente es, o sea, como la negociación continua entre la institución, entre los deseos del artista, las fantasías del artista, de la institución, de los que consiguen el dinero, de los que hacen los programas públicos, tus propias fantasías, ¿no? Siempre hay una cosa como de negociación muy dura entre diferentes agentes, y el curador de alguna forma está en medio de esa negociación, ¿no? Y me parece que en incorporar esta idea del cuidado, pasar de la idea de negociación a cuidado, puede abrir como otra experiencia curatorial. Si realmente es algo que se puede como incorporar, eh, eh, digo, dentro de todo esto que estamos viviendo, que es muy triste, si hay como que rescatar algo o buscar algún tipo de esperanza, es como pensar qué vueltas de tuerco, qué nuevos vocabularios, qué nuevas nociones están entrando. Aunque parezcan modas, ¿no? Siempre funciona así. Aunque parezcan modas, hay la posibilidad de hablarlas, ¿no? De pronto. Entonces, me parece que eso es algo que es importante que está pasando. Y bueno, un poco antes de seguir, tenía otros proyectos que mostrarles, pero como les decía, quería en esta primera parte de alguna forma como dejarles estos 3 proyectos que de alguna forma pienso que anticiparon esta problemática de la distancia y la presencia física de distintos modos. Y para abrir un poquito la discusión, tal vez, no sé si quieren hacer preguntas o pensar, o incluso como espectadores, cómo están viviendo esto, y de ahí podemos seguirle, ¿no? Claro Entonces, que sí, Alejandra. Hay algunas preguntas aquí de los participantes. Alberto Gallardo nos hizo un comentario sobre la exposición que curaste con Nuria Well, una película de Dios. Él te pregunta directamente que si podías repetir qué te motivó a hacer este proyecto que es impactante. Bueno, en realidad, como yo les decía, yo he trabajado muchas veces con Nuria. La relación con Nuria es una relación muy larga. Ese sería la tercera o cuarto proyecto que hago con ella, mucho su práctica, y no le comisioné yo un proyecto sobre la trata de menores. Fue algo que ella
me planteó. O sea, cuando yo la visité, la invitación que hicimos Daniela Pérez y yo era abierta porque el proyecto reflexionaba sobre la práctica de las residencias como tal, ¿no? Pero no comisionamos como tal. Lo que pasó es que claramente la mayoría de los artistas continuaron investigaciones que ya estaban haciendo y, como les decía, Melanie Nuria venía de este proyecto de Colombia. Pero claro, al hablar con ella y a empezar a investigar un poco cifras en México, fue muy impactante para mí y entonces abrió la posibilidad. Y yo ya había tenido contacto con esta asociación civil por un conocido que era amigo del director. Y entonces ellos ya habían venido al MOAC y habíamos tenido una pequeña experiencia en donde hicimos una visita guiada para las niñas. Y bueno, fue muy impactante para mí conocerlas, porque eran unas niñas, y eran unas niñas que ya habían sido rescatadas, hacía años, o sea, lo cual quería decir que la experiencia que habían tenido había sido cuando eran unas bebés, ¿no? Entonces, para mí fue ahí muy impactante. Entonces ya estaban las piezas hechas y, y entonces en el momento de hablar con Nuria, de hablar otra vez, de reencontrarme con esta asociación, hablar con ellas, pues realmente se volvió, es que en realidad, si te pones a investigar y a leer las cifras, es algo muy impactante. Y luego también hay algo que hay que decir en estas cosas como de intimidad, y eso es que también yo tengo un hijo, y hay en el momento también en que tú entras al ser madre, ¿no? Sí hay una cosa como de sensibilidad, de darte cuenta de cuando el sufrimiento hacia menores y a chiquitos se vuelve una cosa como muy tremenda. Y también en esta noción de la educación, o sea, de cómo participar, porque el proyecto de Nuria no era simplemente echar en cara los horrores que habían vivido estas niñas, sino hablar de la complicidad que tenemos como sociedad con nuestro silencio y con otro tipo de prácticas que parecen muy, muy, muy menores y que participan de lo mismo. O sea, cosas que parecerían tan inocuas como hazle la cama a tu hermano. Desde ahí, oye, hazle la cama a tu hermano o llévale el plato a tu hermano, desde cosas muy, muy sencillas que tienen que ver con el patriarcado y con cómo el cuerpo. Entonces, de pronto para mí se vuelve algo importante cómo educar a mi hijo para que no replique este tipo de, de situaciones. Y entonces, claro, se volvió pues un proyecto muy importante también para mí, ¿no? Ah, no te oigo, Indira. Bueno, gracias. Tenemos otra pregunta. Delia Salinas, por favor. Gracias, Alejandra. Buenas tardes, muy enriquecedora tu plática. ¿Qué tal tu reto es trabajar con otro curador? Esa es una. Y vemos que los proyectos que presentas los has hecho con otros colegas. Sí, en realidad a mí me gusta mucho, claro, es complicado, no se puede trabajar con todo el mundo, pero yo últimamente cada vez encuentro más rico trabajar con colegas. Es algo que es delicado, mira, y ha ido cambiando, pero por ejemplo, tú ves 1 millón de colectivos de artistas, bueno, muchísimos, ves muchos colectivos de artistas, pero colectivos de curadores es rarísimo. O sea, yo conozco alguno que otro en Europa, de mujeres sobre todo, pero realmente que tú conozcas colectivos de curadores no es una práctica muy común, ¿no? Y yo no es que tenga un colectivo con ciertos curadores, pero sí que he trabajado repetitivamente con ciertos curadores y ha sido claro, hay una negociación siempre. Por ejemplo, en el proyecto de los subrogados, los artistas que escogió la otra curadora que no conocía mucho, ese fue como más arriesgado, no eran exactamente del tipo de proyectos que a mí me interesaban, y por eso ahí les decía que fue un poco extraño y las piezas, o sea, el evento como tal, a mí no me resultó, no sé cómo decir, no me parecían que las piezas eran tan buenas, me parecía que el ejercicio era bueno y que los artistas o sea, realmente lo hicieron muy bien, pero las piezas como tal no eran. Pero bueno, eso es algo que tienes que, ya está, y lo tienes que
Bueno, pero ahí hay muchísima negociación, ¿no? Pero, por ejemplo, he encontrado, por ejemplo, con Elena Chávez MacGregor he hecho varios proyectos, como 3 o 4, pero claramente, no es que tengamos un colectivo, pero claramente tenemos intereses que compartimos, y a partir de ahí hemos podido hacer como, y también como completarnos, o sea, por ejemplo, ella es mucho más académica, o sea, ella en realidad es una investigadora del Instituto de Estéticas, aunque también es curadora, entonces ella tiene toda esta parte de rigor teórico que a mí me interesa, pero del cual no quiero realmente participar del todo, entonces hacemos una buena mancuerna, ¿no? Es buscar como mancuerna. Entonces yo personalmente lo disfruto mucho, aunque hay que negociar. También disfruto hacer mi proyecto solas, porque claro que no hay, digo y hago lo que quiera y no tengo que negociar, pero cada vez más pienso que y es una práctica que en el MUAC hemos hecho cada vez más, intentar que los proyectos no se curen solos, sino que juntarnos con las diferentes curadoras y hacer proyectos en conjunto, pero es algo, me parece que reciente y generacional. Me parece que todavía, aunque ya llevo 10 años en esto, alcanzo la colita de una generación que está más abierta a esa, y sí tengo la sensación que justo la generación de arriba de mí era como muy difícil que sucediera eso, ¿no? Había una cuestión como muy curatorial, ¿no? Del curador, curador autor, ¿no? Y también tiene que ver con estos como ensayos curatoriales, ¿no? Donde la figura del curador como autor era muy, muy, muy importante, y de alguna forma siento que eso se está volviendo menos importante cada vez, y yo lo disfruto mucho, la verdad. Ay, muchas gracias, Ale. Bueno, mira, tenemos 10 minutos, pero quiero cederle la palabra a otra última pregunta. Alma Rosa, por favor, activa tu micrófono. Gracias. Sí se oye, ¿verdad? Sí. Gracias. Buenas tardes, Ale. Hola. Oye, muy interesante. Primeramente, felicidades por tus proyectos. Gracias. Estoy fascinada con el tercer proyecto que tienes de Ver a Distancia. Me encantó. Y quería preguntarte si desde la inauguración ustedes abrieron la participación del público a distancia, o si no, si en el futuro o en alguna próxima inauguración donde participas tú como curadora, piensan invitar al público a distancia, porque no tenemos muchas opciones. Claro, mira, esto sucedió como solo una sola acción, y en realidad era a distancia, pero presencial, porque, o sea, lo que podían ver cada uno, o sea, tú podías ver, no lo podías ver en tu casa, podías verlo en cada uno de los de museo. O sea, los que estaban presencialmente en Amparo podían ver los que estaban sucediendo en el MUAC, y los que estaban en MUAC podían ver lo que estaba sucediendo en Amparo. Pero fue ese momento como de evento. Por eso te digo que no había el elemento. Ahora, claro, si lo hiciéramos, lo que pasa es que si hiciéramos ahora no podríamos juntar a los 30 bailarines para que estuvieran ahí unos al lado de los otros tocándose. Claro, no se podría hacer eso. Pero por eso les decía que es como una especie como que ahora que lo platicamos, Melanie y yo dijimos, uy, ahí estuvimos como futureando un poco algo de lo que puede pasar, porque claro, ahora lo que te digo que Jumex está haciendo, que yo no participo, es lo que Jumex está haciendo, sí lo está haciendo desde casa, porque esa es la única posibilidad, ¿no? Pero de alguna forma siento que la situación empujó a que exploraran esa perspectiva, y nosotros lo estábamos explorando no por una condición de pandemia, sino por una investigación formal y conceptual, pero que de alguna forma pues antecedió lo que pienso que va a empezar a suceder cada vez más, ¿no? Y que empezó a suceder durante la pandemia, porque ahí sí hubo eventos, bueno, pues todo funciona ahora hacia distancia, y sí hubo, o sea, conozco este caso de Mario García Torres y algunas otras exposiciones que son en vivo, pero supongo que por ahí va a ir el futuro, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Ana. Bueno, Ale, pues hay muchas preguntas, pero vamos a dar oportunidad a una última, Edith, por favor. ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan? ¿Qué tal, Ale? Hola. Muchísimas gracias por tu participación, estuvo súper interesante. Oye, yo te quería preguntar, haciendo que he leído de curaduría,
he visto así que muy buenos curadores hacen ejercicios como de juntar artistas a convivir, por ejemplo, de que si los dejas viviendo en el mismo depa para ver qué onda, o sea, tipo tu proyecto que hiciste con Montreal, pero durante más tiempo. O sea, ¿a ti te atrae ese tipo de proyectos o qué has hecho que se parezca a eso? Pues mira, en realidad, así como de aventar a artistas a colaborar entre ellos, no lo he, o sea, lo más cercano que he hecho es esto de los subrogados y que fue muy intenso, pero como tenía que ver con la distancia, lo hicieron a distancia, ¿no? Pero realmente fue un diálogo que tuvieron que hacer con ellos, entre ellos muy, muy fuerte pero ahí era, no sé cómo decirte, algo con lo que luché mucho con ellos, era que no era una colaboración. O sea, generalmente lo que tú estás hablando es como que estás juntando gente y estás pensando que entre todos piensen algo y colaboren y suceda algo. Aquí era un ejercicio que decir, bueno, ¿qué pasa? De luchar un poco como con el ego autoral, ¿me entiendes? O sea, como decir, bueno, ¿qué pasa si realmente yo te voy a prestar mi cuerpo? Entonces tú me vas a decir cómo tengo que hablar, cómo me tengo que vestir, qué acciones voy a hacer, qué es lo que tengo que transmitir, pero no que entre los dos hagan una pieza, ¿sabes? Y claro, pero como la gente está muy acostumbrada a este tipo de ejercicios, que tiene que ver como, ¿qué pasa si junto a tal con tal y entonces va a aparecer un proyecto buenísimo para ver que son, digo, me parecen muy interesantes, pero en este ejercicio justo quería hacerlo, luché mucho con ellos para que no, para que dialogaran en una forma en donde entendían que le iban a prestar el cuerpo, pero que no iban a hacer una pieza juntos, ¿sabes? Y tuve que realmente ajustar varias veces, ¿no? Varias veces porque se metían, y entonces tuvimos que hacer una serie de reglas en donde uno decía primero de quién hablaba, cómo se movía la información, para que ellos mismos se pudieran contener de no participar autoralmente, de no colaborar. Ese fue un poco un ejercicio, porque claro, eso es como que un poco como se busca. Entonces decir, bueno, ¿qué otro tipo de formas de colaborar en términos de esta cosa como del cuerpo y de trueque puede ser diferente que no sea que hagan una pieza juntos? Entonces fue muy diferente y difícil, y finalmente fue casi imposible, porque claro que estábamos poniendo además gente que la pusimos juntas porque tenían intereses y prácticas comunes, ¿no? Entonces había 2 coreógrafas. Bueno, ahí fue casi imposible, o sea, ¿sabes? Casi imposible porque, bueno, ellas estaban muy acostumbradas, como bailarinas estaban muy acostumbradas a prestar el cuerpo, porque ellas reciben una coreografía y entonces lo hacen, pero estaban todo el tiempo hablando la una con la otra y dándose ideas y demás y eso, ¿no? Entonces, en realidad ese fue un ejercicio de tratar de luchar contra esa práctica, no porque me parezca mala, sino como para poder realmente hacer el experimento de si era posible esta idea de prestar el cuerpo, ¿no? De ahí en fuera no, en realidad, no, o sea, la forma en que hago, que he como juntado a muchos artistas, que es algo que me interesa mucho, que son más bien estos proyectos de colectivas, exposiciones colectivas, pero cada uno de los artistas tiene su pieza y las pongo yo las ponemos nosotros los curadores a dialogar, ¿no? Pero no tanto como a colaborar en una pieza. Gracias, Ale. Pues si gustas compartir el resto de tu plática en los próximos 10 minutos. Okay. Qué interesante las preguntas. Pues como vean, mira, en realidad es que son una serie de proyectos precisamente como los que estoy mencionando ahorita, que son los proyectos de ensayos curatoriales. Y bueno, si quieren puedo como visitarlos rápidamente, porque veo que no tenemos mucho tiempo. Entonces, uno de estos proyectos que hice con Cuauhtémoc Medina y Elena Chávez MacGregor, sí, les tengo compartida sí está compartida, ¿verdad? No se ve el compartir. Ay, a ver. Ay, ya no sé qué hacer. Espérame, ¿cómo regreso aquí? Ok, compartir pantalla. A ver, perdone. Sí, no te preocupes. Déjenme ponerlo así. Ok, aquí. Ahí está. Ahora sí.
Ahora sí, perdón. Entonces, uno de estos proyectos, como les decía, a mí en realidad, como en mi práctica curatorial, me interesan mucho dos cosas. La posibilidad de colaborar con los artistas en proyectos nuevos, o sea, en comisiones nuevas como de Nuria o de Melanie que les acabo de contar. Y la otra es la posibilidad de investigación a través de las exposiciones de temas que me parecen relevantes, ¿no? Entonces, uno de estos proyectos fue la exposición Teoría del Color, que trabajé con Cuauhtémoc Medina y Elena Chávez, y era una investigación sobre cómo se estaba trabajando el problema del racismo en los últimos 10 años, de alguna forma, en el mundo, ¿no? Entonces, juntamos artistas de diferentes contextos y latitudes que estaban como trabajándolo desde distintos lugares. Entonces, de este artista sudafricano, que tenía, bueno, un humor bastante negro, hasta Kader Artia, Roberto de la Torre, con este performance que hizo en Haití. Digo, es que podría hablar un poco más de las piezas, pero no sé qué tanto tiempo queda. Por ejemplo, había esta pieza de Daniel Artiz, que es una artista peruana con la que ahora voy a trabajar también el proyecto de las maternidades. Y, por ejemplo, esta pieza era muy interesante porque yo cuando daba las visitas guiadas a la exposición, entonces primero, las primeras partes de la exposición tenía que ver con el racismo en Sudáfrica y a los haitianos, y entonces como del cuerpo negro, y entonces todo el mundo decía, qué barbaridad, ¿no? Y de pronto llegamos a esta pieza, que era una pieza muy chiquita, que era una especie como de álbum de fotos, de puros bebés, de fotos tomadas de Facebook, de puros bebés, y entonces tú empezabas a ver las fotos y decías, bueno, qué lindos bebés, estos bebitos, ¿no? Y de pronto empezabas a ver que en cada una de estas fotos había un cuerpo, un fragmento de cuerpo de alguien que estaba ahí, pero que nunca aparecía su cara. Aparecía una mano, o no, siempre está escondida la cara, siempre aparece un cuerpo que siempre aparece fragmentado, y ¿no? Y que claro que son de las cuidadoras, ¿no? Las nanas, y hay claramente una diferencia racial, ¿no? Entre los bebés y las nanas, pero en la acumulación, entonces tú veías, son puras fotos tomadas de Facebook de la sociedad peruana, en ninguna de las fotos aparecía la persona. Es que es la persona que las cuidaba todo el tiempo. Es una de esas personas, las nanas son las personas que están 24 horas con los bebés y jamás aparecía su cara. Simplemente un fragmento de su cuerpo allá atrás desdibujado, borrado, ¿no? Como si no existieran. Y cuando los visitantes se daban cuenta de lo que estaba pasando, de lo que estaba pasando en la foto, como que de repente les caía el 20, porque toda esta idea del racismo que ellos con los que estaban, hoy sí, qué barbaridad en África, que no sé qué, ay, el problema del apartheid, todo el mundo estaba como, sí, qué barbaridad. Y en el momento que se les aterrizaba en algo tan cercano que tenía que ver con las estructuras de cuidado en las sociedades latinoamericanas, ¡pum!, ¿no? Se les caía la cara y había como un momento como de desencuadre, de darse cuenta cuál era la gama, ¿no? Entonces, un poco la idea de estas exposiciones, que lo mismo que la Nuria, es que es donde la gama va desde el horror máximo, de la violencia máxima, hasta esta pequeña situación, ¿no? En donde esa persona que es la que cuida a tu bebé, jamás aparece su cara, ¿no? Y así es como crecen los niños con esa educación. Entonces, un poco la idea es como jugar con esta gama para, de alguna forma, poder dialogar sobre lo que está pasando. Este proyecto es otro proyecto que hice también con Elena y con Sol Enaro, y se llama No me cansaré, #NoMeCansaré, y fue una exposición que hicimos en la celebración de los 50 años del 68. Entonces todo el mundo estaba haciendo como estas celebraciones, el archivo, la gráfica, etcétera, de 68, y entonces lo que nosotros pensábamos era, bueno, esto no podemos hacer esta celebración sin cuestionarnos y pensar cómo se está moviendo la movilización ahora, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas y qué tipo de materialidad estética, formal y política están teniendo estas manifestaciones? Entonces, lo que hicimos es una exposición en donde no había piezas de arte prácticamente, o había algunas híbridos, pero en general recogía como esta materialidad estética de la movilización, ¿no? A ver, ¿qué está?
¿no? Entonces, de la exposición, entonces había desde las banderas que empezaron a aparecer en las marchas, que empezaron como una pieza de un artista y después ya podías comprarlas, ¿no? Había los vendedores de banderas negras por todos lados, ¿no? Los bordados por la paz, que no sé si conocían este proyecto. Entonces había una serie de conjunción de piezas, aquí están los bordados por la paz, no piezas, sino de manifestaciones, materiales que acompañaban a la movilización ahora y que nos parecía importante poner en juego al lado de todas estas conmemoraciones del 68 mexicano, ¿no? Y el último proyecto, porque me parece que ya se acaba, es un proyecto que hice en Jordania, que se llama Playing Innocent, jugando al inocente, y era una conjunción de artistas que trabajan a partir de la intervención y con esta idea de jugar al inocente, de artistas que están pensando como la confrontación, no como una confrontación directa, sino como jugar dentro de los límites de la legalidad incluso, para que la acción no sea reconocida como confrontación en el contexto real hasta que tiene una segunda vida en el museo. Y una vez que ya tiene esa segunda vida en el museo, está de alguna forma protegida como por el fuero del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta pieza era es unos artistas de graffiti que los invitaron a la serie Homeland, la serie de televisión Homeland. Estaban grabando estas escenas, me parece que en Alemania, y necesitaban que fuera como más verídica la situación, y entonces contrataron a estos artistas de graffiti para que pusieran consignas y como que de alguna forma ambientaran el lugar. Y estos artistas lo que decidieron fue tomar la oportunidad y probar que en realidad el nivel de investigación del programa era muy bajo, que nadie entendía realmente lo que estaba pasando, y la serie de consignas que pusieron decía Homeland es racista, o Black Lives Matter, o una serie, entonces todo el tiempo estaban haciendo bromas de cómo Homeland, la investigación de Homeland era muy mala y era racista, y así salió al aire el programa, nadie se dio cuenta, porque nadie precisamente leía esas cosas, y entonces hasta que salió al aire el capítulo, ya después ellos lo lanzaron como un proyecto y como un documental, y entonces empezó a circular y ayudó a como a plantear cómo lo problemática que era la serie, ¿no? Esta otra artista que es genial, es una artista finlandesa que se llama Pilvi Takala. Entonces este proyecto se llama The Real Snow White. Entonces ella lo que hace es que se vistió de Blancanieves y fue a Euro Disney y se formó para entrar. Pero, claro, ella sabía que existe la regla de que los niños pueden ir disfrazados de las princesas, pero los adultos no, porque adentro está la verdadera Blancanieves. Entonces está prohibido entrar, pero no lo dice realmente así. Ella sabía, entonces ella fue ahí y en la cola de pronto empezó a aparecerle seguridad y le empezó a decir, no, es que no puedes entrar porque no puedes entrar. ¿Cómo crees? O sea, vete. Y no, entonces ella siempre como jugando al inocente, pero ¿por qué? Si yo vine aquí, que no sé qué. Entonces los niños empezaban a molestar, oye mamá, ¿por qué están regañando a Blancanieves? Y entonces era poner esa situación en jaque, de decir, bueno, ¿quién tiene el monopolio de la verdadera Blancanieves? Y que todo este tipo de juegos, entonces claro, ya está, y claro, tenía una cámara grabando, ¿no? A escondida, entonces hace esta serie de piezas en donde ella siempre está como jugando al inocente, pero es que a mí me gusta vestirme así y yo solo quiero venir aquí como para poner en crisis y presentar como esos lugares del sistema, ¿no? Pero no le pueden hacer nada porque además están todos los niños ahí gritando, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos, una serie de artistas, este es otro proyecto de Nuria Wells que precisamente hizo este libro que además se publicó, estudiando cómo las prácticas de los bancos que a veces eran como, casi le estaban robando el dinero a la gente, se protegían a partir de un sistema legal, y entonces ella
se asesoró con una serie de abogados y financieros y demás y eso, para encontrar cómo hacer los límites desde cuándo tú podías expropiarles dinero al banco legalmente, o sea, como, entonces hizo estas conferencias y hizo este manual para como de alguna forma regresar este uso de la legalidad de los bancos, pero en su contra, ¿no? Y este otro proyecto era un artista cubano que había, bueno, que estaba como tratando de burlar la censura del Estado cubano. Entonces había un programa de televisión en donde los niños podían mandar, para niños, en donde los niños podían mandar sus dibujos y entonces o sea, la consigna era que todos los dibujos de todos los niños siempre iban a aparecer en la tele. O sea, quien mandara su dibujo lo iban a enseñar. Y es así como un payaso y una bailarina y una no sé qué. Entonces él se hizo pasar por un maestro de escuela, entonces mandó una serie de dibujos que tenían, por ejemplo, como el envejecimiento de los héroes nacionales, ¿no? O tenía otro dibujo en donde claramente era una prostituta. Entonces, temas que están prohibidos y que eran tabús, y que entonces, y luego pasaron en la tele porque tenían que pasar. Entonces, él grabó el programa en donde estos tipos están, bueno, sí, claro, aquí el niño Pedro mandó su amiga, no sé, pero claramente era una prostituta, ¿no? Entonces, son estos juegos en donde, bueno, no pueden hacer nada y lo ponen como en jaque porque es el niño que mandó su dibujo y ahora qué vamos a hacer, pero ya salió en la tele, ¿no? Ya, como sea, ya salió en la tele. Entonces son este tipo como de ejercicios que me interesaban y son muchos artistas más, pero bueno, nos quedaríamos aquí un ratote y son este tipo de ejercicios que de pronto como me interesan, ¿no? O sea, encontrar esta línea donde una serie de artistas están atacando de distintos lugares, que están usando la misma estrategia o están trabajando el mismo tema de distintos ángulos y que al verlos todos conjuntos de pronto empiezan a ilustrar como la complejidad de la problemática, ¿no? Y ese es el ejercicio que estamos tratando de hacer ahora Elena y yo sobre la maternidad, ¿no? Pues muy interesante, Alejandra, todos los proyectos. Estoy segura que despertaste nuevas reflexiones, pero pues desafortunadamente por cuestión del tiempo no podemos continuar, pero voy a compartirles a los presentes los títulos de los proyectos que ya se han presentado, que me lo han estado pidiendo. Y bueno, para que tengan oportunidad de navegar un poco también por el MUAC y también sobre los proyectos que has llevado a cabo, ¿no? Y bueno, pues de parte de nuestra directora, agradecerte tu participación dentro de este ciclo de charlas con expertos y ya todos los aquí presentes también, muchas gracias. No, pues gracias y ánimo. Sigamos juntos. Bye.